Bienvenidos a su programa Convénceme, un programa para pensar a profundidad México. Félix, convénceme. Luis, convénceme. Víctor, convénceme. Rodrigo, convénceme. El tema de hoy, sí o no a la autosuficiencia alimentaria. Sergio, es un honor compartir contigo este espacio. Tú sabes que para mí es un gusto enorme, Andrés, sí, y más en un tema como este que se ha convertido en uno de los temas fundamentales de esta campaña. Este programa, quiero que lo recuerde usted, tiene como propósito hacernos pensar acerca de los temas de fondo, acerca de estos temas que nos van a permitir construir un mejor país. ¿Y las reglas, Andrés? Muy sencillas, 3 rounds. El primero, golpe al cerebelo. Tienen 2 minutos divididos cada uno en 60 segundos para decirnos por qué piensan como piensan. Segunda parte, crímenes contra la lógica. Haber tenido la oportunidad de escuchar a sus adversarios y decir, espérate, mi candidato es el mejor por esta y esta razón. La tercera parte, una pregunta de Sergio Sarmiento y su servidor. Tendrán 1 minuto para responder. Y por último, conclusiones. Este es un tema fundamental para el desarrollo de México. Y bueno, nuestros representantes, en primer lugar, Félix Vélez, él está representando la candidatura de Ricardo Anaya. Tenemos también aquí a mi lado a Luis Madrazo, quien representa la candidatura de José Antonio Meade. Víctor Villalobos Arámbula es representante de la campaña de Andrés Manuel López Obrador y Rodrigo Ocampo representa la campaña de Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco. Y bueno, el primer round, la primera idea es que nos expliquen cuáles son las propuestas de sus candidatos en materia de autosuficiencia alimentaria, si están a favor, si están en contra. Primero será 1 minuto para explicar el qué y después otro minuto para explicar los cómo o los porqués. De manera que vamos a empezar con Félix Vélez, 1 minuto para la posición de la campaña de Ricardo Anaya sobre la autosuficiencia alimentaria. Adelante. Sin duda no. Autosuficiencia alimentaria para nada, por la sencilla razón de que nos haría mucho más pobres, consumiríamos mucho menos, incluso la gente de menor ingreso, porque agarraría parejo y obviamente le pegaría más duro a algunos sectores de la población. O sea, debemos de producir aquello en donde podemos generar más valor. El problema de la autosuficiencia alimentaria es que hay muchos cultivos que no generan mucho empleo, no generan mucho valor y por lo tanto no generan mucho ingreso. El caso del maíz, el maíz importa desde el porfiriato, en 1908 y 1909 se importó mucho maíz y frijol, fueron años de malas cosechas. En realidad, autosuficiencia en maíz hubo del 57 al 65. En el resto de la historia económica de México se ha importado maíz, se ha importado otros granos, porque no podemos ser buenos para todos. Hay que especializarnos donde generamos más valor, donde generamos más ingreso, donde generamos más empleo. Se nos acabó el tiempo, muchas gracias. Luis Madrazo, no, ya no es necesario, hemos optado por ya nada más simple y sencillamente decir. Luis Madrazo, cuéntanos, ¿están a favor o están en contra de este concepto de la autosuficiencia alimentaria? Por supuesto que en contra. La autosuficiencia alimentaria es un subconjunto de las malas ideas de López Obrador que tienen que ver con cerrar la economía. Cuando él dice solo vamos a consumir lo que producimos en México, ¿eso qué significa? Que vamos a tener que producir los granos básicos y entonces va a bajar la productividad. No somos lo más eficiente. Somos muy buenos para producir hortalizas, sobre todo aguacates muy famosos que vendemos en Estados Unidos. ¿Qué implicaciones tendría? Implicaciones, primero, tendríamos una caída en el empleo, en los ingresos de las personas que están exportando. Eso sería muy grave para los agricultores, pero probablemente todavía más grave sería el impacto que va a tener en el bolsillo de todos los mexicanos, de aquellos que hoy consumen productos que se producen en todo el mundo y que los importamos porque se producen en los lugares donde se hace con la mayor eficiencia. Podemos hablar, sí, de seguridad alimentaria. Es un concepto completamente distinto y a veces el equipo de López Obrador lo confunde, yo creo que a propósito. Gracias. Por favor, Víctor, 1 minuto. Muchas gracias. ¿Sí o no? Autosuficiencia alimentaria, sí. Como está constituido en nuestra Constitución, que toda persona tiene el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, eso es una obligación del gobierno, es una obligación del Estado para proveerla. Agricultura es una fuente importante de alimentos y la fuente importante de alimentos está sustentada precisamente en nuestra diversidad y en nuestras capacidades para producir, para transformar los recursos naturales
en alimentos. Y somos y debemos ser autosuficientes porque tenemos la capacidad, tenemos las condiciones y definitivamente no solamente la capacidad para alimentar nuestra población, sino también para ser y jugar un papel importante en la producción mundial. Tenemos una agricultura muy competitiva y vamos a seguirla desarrollando en función precisamente de esa capacidad. Ah, caray. Vas. Un minuto. Rolando. Gracias. Rodrigo. Rodrigo, perdón. Yo coincido con Luis, no es un tema de autosuficiencia, es un tema de seguridad alimentaria, pero además de competitividad. En el debate de hace una semana, Jaime Rodríguez Calderón hizo mucho énfasis en recuperar el campo. Hemos abandonado el campo y no tiene que ver solamente con producir lo que México necesita consumir. Tiene que ver con que hemos sido o hemos perdido competitividad a nivel mundial en lo que éramos buenos, en la industria de la transformación y en la producción de bienes primarios. Hemos dejado de lado eso y nos hemos ido transitando algo en lo que no necesariamente tenemos ventajas comparativas. Tenemos que recuperar el campo porque además eso nos ha generado metrópolis de alguna manera sobrepobladas, todos queriendo trabajar en lo mismo, todo centralizado en las grandes metrópolis y el campo abandonado. Y los que siguen en el campo en situaciones de pobreza y pobreza extrema. 95 millones de habitantes del país están en condición de pobreza o de vulnerabilidad. Bueno, pues son los qués apenas, cuáles son las posiciones, pero tenemos que pasar también a los porqués, a las razones, de manera que Félix Vélez, un minuto para las posiciones de Ricardo Anaya, más a profundidad. ¿Por qué entonces este rechazo a la autosuficiencia alimentaria? Antes de que se aprobara el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, veamos el crecimiento del Producto Interno Bruto para toda la economía. De 1993 a 2017, la tasa de crecimiento promedio anual fue 2.6%, que me corrija Luis, que viene de Hacienda, si digo una barbaridad, y la tasa de crecimiento promedio anual del sector agropecuario fue 3.9%. Un 50% promedio anual más, que es un chorro, cuando tú lo exponencias a 25 años, y por ejemplo, en el crecimiento de las hortalizas, consiguieron empleo, por ejemplo, personas del sureste, lo digo con todo respeto, indígenas, por ejemplo, mixtecos, que sin duda hay que ver la situación de los jornaleros y tratar de mejorarlas, pero eran personas que no tenían chamba, eran personas que no tenían empleo, y si no se hubiera tenido el acceso al mercado de Estados Unidos, no lo tendrían. Y yo simplemente, algo que dijo Víctor, dice que tenemos la capacidad para producir eso, sí, pero lo importante no es producir. Se acabó tu tiempo. Luis, por favor, un minuto. Muchas gracias. Yo también voy a retomar la frase de Víctor. Vamos a ser autosuficientes porque podemos ser autosuficientes. También nos podemos dar un balazo en el pie y no nos conviene ninguna de las dos cosas. Entonces vamos a hacer lo que conviene a México. Y tiene que ser, obviamente, ligado a la seguridad alimentaria. Sí tenemos que asegurar el abasto de alimentos, como tenemos que asegurar el abasto de energía y todos los insumos básicos. Lo que tenemos que hacer es fortalecer al campo, elevar su productividad. Pasa por dos elementos sobre todo. Sí hay un componente de subsistencia, sí hay mucha pobreza en el campo y se tiene que atender, pero eso no debe estar peleado con fortalecer el campo y capitalizarlo. En particular, dos lugares donde hay que invertir. Uno, en la infraestructura de riego para elevar la productividad y segundo, en la infraestructura de almacenamiento, que es lo que permite tener un buen mercado de comercialización eficiente. Eso incrementa la seguridad y el bienestar de los campesinos más que transferencias ciegas que muchas veces no tienen ningún sentido y muchas veces no llegan realmente a los campesinos. Entonces, vamos a elevar la productividad. Vamos a elevar la productividad de una manera eficiente, que es contrario a buscar la autosuficiencia y, por supuesto, que tengamos seguridad alimentaria. Víctor Villalobos, Sí. una segunda oportunidad para defender esta posición de la Claro que sí. autosuficiencia alimentaria. El licenciado López Obrador está planteando el rescate del campo en las condiciones de pobreza en que se encuentra a fin de garantizar la autosuficiencia alimentaria y propone en su estrategia 3 pilares fundamentales. En primer lugar es el incremento de la productividad, esto es producir más por unidad de superficie o por unidad animal. Esto se logra con tecnología, con innovación. El segundo aspecto tiene que ver con una agricultura más responsable con relación a los aspectos ambientales, fundamentalmente los aspectos que van a impactar a la agricultura, el cambio climático, y particularmente preocupados por el tema del agua y el suelo. Y el tercero es una política de inclusión, donde tenemos que tomar en cuenta que hay una agricultura diversificada y una agricultura que tiene que considerar tanto condiciones de pequeños,
de medianos y de grandes productores. Y en ese sentido, esta diversificación de la agricultura es parte de la política de Andrés Manuel. Gracias, Víctor. Rodrigo. Gracias. Me gusta el concepto de recuperar el campo. Sin embargo, lo que han hecho los partidos políticos y lo que propone Andrés Manuel es recuperar el campo mediante asistencialismo, mediante programas que no generan un aumento en la productividad, sino todo lo contrario, que generan una cultura de estirar la mano y no de aumentar la productividad, porque no se desarrollan programas productivos, se dan dádivas que se van directamente al consumo, no a generar productividad. Y eso es justamente lo que Jaime Rodríguez ha estado combatiendo. Que terminemos con esos programas asistencialistas que lo único que hacen es convertir en una trampa de pobreza la inversión pública que hay en esas zonas. Tenemos que acabar con eso y no lo vamos a lograr mientras sigamos viendo todos los recursos con una finalidad electoral, mientras sigamos pensando que la gente debe permanecer en el campo pobre para que el día de la elección podamos ir con 500 o 1,000 pesos a comprarle su voto. No podemos terminar ni recuperar el campo, no podemos terminar con ese problema ni recuperar el campo. Se nos acabó el tiempo. Así. Bueno, pues son apenas los primeros encuentros, los primeros jabs, apenas estamos empezando a conocer los puntos de vista. ¿Ya lo convenció a usted alguno de nuestros participantes? Quédese con nosotros porque ahora vamos al combate cuerpo a cuerpo. Vamos a tener en un segundo round un debate en el que habrá interrupciones y regresamos en un momento más precisamente con esta discusión más a fondo. En la discusión de los temas de fondo, en el contraste de las ideas, es donde podemos entender mejor cuáles son las mejores ideas. Ese es el propósito de este programa Convénceme. Estamos convencidos, sí, efectivamente estamos convencidos de que la mejor manera de dar a conocer las posiciones es a través del diálogo, a través del debate. Y ahora entramos a la parte... Crímenes contra la lógica. Señoras y señores, ya se escucharon. Tendrán 4 minutos con interrupciones para que realmente nos demuestren por qué su candidato ofrece la mejor propuesta. Empezamos contigo, mi querido Luis Madrazo. Muy bien. Muchas gracias. Pues yo voy directo a la propuesta de autosuficiencia que presenta Andrés Manuel López Obrador. No, ese es el qué, eso es lo que ellos quieren. Yo no lo comparto, ya expliqué por qué. Y ahora nos dicen cómo lo van a lograr. Y lo primero que dicen es que van a incrementar la productividad. La mejor manera de lastimar la productividad es obligar a que tengamos que consumir nada más lo que producimos aquí. La productividad se eleva con una especialización, produciendo lo que mejor producimos. A ver. La productividad en nuestro país se puede lograr y se va a lograr porque lo que ha venido ocurriendo es que hemos venido privilegiando un sector que, si bien ha hecho un trabajo importante en el posicionamiento de productos, tenemos hoy día 27.4 millones de hectáreas arables. Desafortunadamente, únicamente estamos usando 22. En esas hectáreas arables, aproximadamente 5 millones de hectáreas están en desuso. Y si tenemos capacidad para producir... Perdón, Félix, vas. Sí, bueno, nada más que al menos un tercio de ese suelo tiene niveles de erosiones de media a alta. Hay que tener cuidado. Y también hay que tener cuidado con la productividad, porque puedes sacar muchas toneladas por hectárea, pero no vale nada. O sea, lo que tienes que buscar es... Rodrigo. Yo creo que el mundo y México tienen la capacidad de producir los alimentos necesarios para que subsista toda la población. El problema es cómo administramos la riqueza y cómo la distribuimos. Ese es el problema real de fondo. Hablábamos de salarios... Perdón, Abel, vas. Somos un país efectivamente privilegiado, tenemos condiciones para producir todo lo que posiblemente esté demandando, no solamente en nuestro mercado local, sino de la exportación. Lo que ha venido ocurriendo es que aproximadamente el 20% de los productores están enfocados y tienen acceso a los recursos, y tenemos el 80% de los productores con autosuficiencia y con propiamente escasa participación y acceso a la tecnología y la innovación. Yo quería entrar sistemáticamente a los crímenes contra la lógica de sus 3 propuestas, pero aquí nos acaba de confesar que no tiene sentido lo que dicen. Dicen, hay que proteger al 80% que es muy ineficiente porque se dedica a la autosuficiencia. Ya nos confesó que la autosuficiencia nos lleva a la ineficiencia, a la baja productividad y a la pobreza. Lo que quieren es perpetuar la pobreza.
es autosuficiente porque no ha tenido acceso a los recursos, no ha tenido acceso a la tecnología y no ha tenido acceso a la innovación. Si tuviéramos posibilidades de poderle, como no ha ocurrido en los últimos gobiernos, estos productores que tienen toda la capacidad, que tienen el conocimiento, con buenas variedades, van a producir mejor. Vas, por favor. Pero eso no lo vamos a lograr de nuevo con programas asistencialistas. Mira, te pongo el ejemplo de Nuevo León. En solo 2 años, en la última métrica del Coneval, en 2016, Nuevo León es el estado que más ha disminuido la pobreza y la pobreza extrema. Solamente 0.6% de la población de Nuevo León se encuentra en una situación de pobreza extrema, el indicador más bajo en todo el país. ¿Cómo se logra? No con programas asistencialistas, justamente fomentando la productividad. Félix. Sí, y yo vuelvo a insistir el tema de la ecología. O sea, tenemos problemas graves de falta de agua. O sea, 4 millones de hogares en el campo no tienen viabilidad productiva. Y no lo digo en mala onda, lo digo porque no tienen forma de tener una sustentabilidad como productores. O sea, el crédito de la banca de desarrollo, los apoyos deben irse como a los 300,000 hogares que siendo pequeños tienen viabilidad productiva. Los otros deben ser el objeto de la política favor, social. Abel. Víctor. No, Víctor, Perdón, sí, Víctor, sí. perdóname. Si nosotros le permitiéramos a los productores el acceso al conocimiento y la innovación en los temas del manejo del agua sustentable y del suelo, ese proceso de dependencia o de autosuficiencia definitivamente cambiaría. Y esa es la propuesta que nosotros tenemos. Lo que ha venido ocurriendo es precisamente un abandono total al campo, particularmente en esa proporción. Estos productores con acceso a ese conocimiento y tecnología son completamente capaces de producir Félix. más. Pero ¿de dónde van a sacar el agua? La mayor parte del temporal en el altiplano y en otras partes es muy malo. O sea, digo, es prácticamente imposible que los mercados se vayan a acercar hasta allá. Es crear culturas de dependencia. De plano, hay que ver quién debe ser objeto de la política de desarrollo social y quién debe ser objeto de la política agropecuaria. Rodrigo. Otro tema que les decía, ¿cómo administramos la riqueza? ¿No? Supongamos que no podemos producir más, que no se logran poner de acuerdo los señores de los partidos, que no podemos hacer más productivo el campo. Hay una serie de recursos que se están desperdiciando hoy en día. No sé la cantidad de toneladas de alimentos mal focalizadas que se desperdician todos los días en las calles y todos los días personas ven como en la central de abastos, por ejemplo, de la Ciudad de México, toneladas se van a la basura. Podemos producir más, definitivamente. Y en el tema específicamente estás hablando, Félix, de producción de maíz. Tenemos que tener un programa de reconversión productiva donde tendremos que ir adaptando los cultivos a las condiciones climáticas y sobre todo la disponibilidad del agua. Y si estamos pensando únicamente en producir maíz en los lugares donde definitivamente no hay capacidad de producir, entonces estamos en las condiciones en que hoy día se considera. A ver, vamos sistemáticamente. El siguiente crimen contra la lógica. Medio ambiente. Si obligas a que haya autosuficiencia, que se consuma lo que se produce, entonces no vas a producir para lo que eres más ineficiente. Entonces, o vas a producir menos y ser más pobre, o vas a producir más consumiendo insumos de más, entre ellos uno muy escaso que es el agua. La ineficiencia a la que obligan al campo los lleva a bajar la productividad y lastimar el medio ambiente, no a subir la productividad, no a proteger el medio ambiente. Félix, perdón. Sí, Félix. no, y lo que también decimos, bueno, si queremos ser autosuficientes en maíz, pues por ejemplo, implica echarte el café en la Sierra Norte de Puebla. Y el café tiene mucho más fronda, es un cultivo mucho más ecológico. Si algo erosiona los suelos... Pavel, por favor. Perdón. Víctor. No tenemos que ni siquiera aumentar digamos, la superficie arable. Tenemos, yo he señalado 5 millones de hectáreas en desuso y estas pueden directamente y rápidamente incorporarse a la productividad. Tenemos una capacidad tecnológica para ir avanzando en ese sentido. Lo que tenemos que pensar es incrementar la productividad en la superficie que hoy día está destinada a la agricultura y eso se hace con tecnología. Rodrigo. Bien, mira, yo creo que en este tema, como en algunos otros, Jaime Rodríguez les da varias vueltas a los demás candidatos, justamente porque tiene la sensibilidad en carne propia, es ingeniero agrónomo y además es productor agrícola. Nadie, o sea, los señores de alguna manera vienen y proponen y nos hablan de suficiencia alimentaria cuando en realidad lo hacen desde la comodidad de un escritorio, cuando en realidad no conocen más que la estadística de este país. Y en ese... Víctor. Perdón, yo también soy ingeniero agrónomo, he estado recorriendo todo el país, he estado hablando con los productores de Chiapas, de Oaxaca, de Sonora, de Ciudad Obregón. Pero tu candidato no, me refería a los candidatos, a lo mejor tú sí eres ingeniero agrónomo. Félix había pedido la palabra. Sí, el otro tema es el del agua. O sea,
los granos consumen un montonal de agua. O sea, comparado con otro tipo de cultivos como el algodón, no sé, dependiendo, se consume mucho menos agua. Entonces hay una contradicción, un crimen contra la lógica entre esta idea productivista cincuentera y la preservación del medio ambiente. Bueno, yo creo que aquí en el medio ambiente tenemos que hablar, bueno, es un tema que tiene necesariamente que estar directamente vinculado a la productividad. Efectivamente, la transformación de los recursos naturales en alimentos tiene, insisto, una lógica y una forma de manejarse a través de todo este manejo de reconversión productiva, utilizar las variedades adecuadas y no estaríamos, insisto, ampliando la superficie, ni mucho menos, estamos en capacidad de producir en las condiciones en que hoy día está. Luis, señalar que en tu intervención anterior dijiste que ibas a incorporar 5 millones de hectáreas y ahorita dices que no vas a necesariamente cultivar en mayor superficie. La verdad es que la propuesta no tiene pies ni cabeza y luego los detalles de la propuesta para desarrollarla no están relacionados con la propuesta. Dicen autosuficiencia alimentaria y hablan de productividad, medio ambiente e inclusión que poco tienen que ver y al contrario se verían afectados. La verdad es que no hay una propuesta coherente y hay una demagogia en ofrecer lo que no saben cómo ofrecer. Por favor, Víctor. Perdón, la productividad, el incremento de la producción, estamos refiriéndonos a la capacidad que tenemos para incrementar la producción por unidad de superficie. O sea, no estamos hablando de incrementar la frontera o ampliar la frontera agrícola, ni destruir los bosques, ni tampoco ir en contra de los cafetales. Rodrigo. El problema es cómo estamos entendiendo el problema, valga la redundancia, de la suficiencia alimentaria. No solamente se trata de la productividad, no solo se trata de la capacidad de producir los alimentos que necesita un país o su población, se trata de garantizar que esa población tenga el acceso a esos alimentos. Y en ese sentido, yo he visto propuestas en toda la campaña muy alejadas de esta realidad. Estamos hablando de aumentar el salario mínimo de 98 a 100 pesos, cosas insignificantes, a 98 o 100 pesos, cosas insignificantes que siguen estando por debajo de una línea de bienestar real. En el debate de hace una semana también Jaime Rodríguez Calderón les dijo, no vamos a lograr nada mientras sigamos siendo mediocres en ese sentido. Un salario mínimo que le alcance a la gente. Si ustedes le preguntan a la gente, si salen de sus escritorios, necesitas al menos 335 pesos para poder sobrevivir con una canasta básica suficiente. Y eso es seguridad alimentaria, que la gente tenga el acceso a los alimentos. De nada nos serviría ser el mayor productor del mundo. Sí. Bueno, pues, precisamente considerando lo que dice Rodrigo, convence, y lo que dice Víctor, convence a un productor de berries, no sé, de frambuesas en el Bajío o en Zamora, que regrese a producir maíz. Se van a oponer tajantemente, o el sur de Jalisco, a uno que produce espárragos que regrese a la milpa. No van a querer, y además ahí sí el aumento del ingreso es muy sustancial y tampoco concentras tierra. Es que no son excluyentes. Nosotros favorecemos esa agricultura productiva altamente rentable, pero esto no evita que podamos seguir pensando en el resto. ¿Qué vamos a hacer con esta cantidad importante de productores? Si nosotros no les acompañamos, si no les damos la capacidad para seguir y para tener una capacidad de producción, va a ser muy difícil. A ver, otra vez, esto es muy sencillo y esta sección se llama Crímenes contra la Lógica. Dicen autosuficiencia alimentaria. El grano básico en el país es maíz. Eso significa que tenemos que producir mucho más maíz. Para producir mucho más maíz, lo elaboraste al principio, podríamos utilizar más hectáreas donde no hay agua y tienen baja productividad. Después dijiste que siempre no. La otra es dejar de cultivar en otros lugares donde es mucho más productivo y cultivar maíz. Aunque no consumiéramos más agua, aunque no lastimáramos esa tierra, destruiríamos valor para esos campesinos. Entonces, esta es una muy mala idea, nada más desde el punto de vista de los propios agricultores. Y ya déjame entrar a lo mala que es esta idea para todos los consumidores mexicanos, que veríamos cómo aumentan los precios y cómo se reduce el ingreso para el país. Eso también afectaría el tipo de cambio y cómo compramos otros insumos básicos. Por favor, Víctor. Este incremento en la productividad no está afectando el precio, ni siquiera va a afectar a los consumidores. Estamos hablando de un precio competitivo y una capacidad productiva. Se nos acabó tu tiempo. Ya habrá momento para las conclusiones y para las preguntas. Respondiendo a Félix, el tema de productos o cultivos altamente de alto valor agregado,
Por supuesto que nadie está peleado con eso. Lo que tiene que hacer el gobierno es diferenciar esos cultivos y ver dónde no se está produciendo y qué se podrá producir ahí, también de acuerdo a las características de la tierra que tú las has mencionado perfectamente. Nadie está peleado con eso. Ahora, por otro lado, en el tema específico de la seguridad alimentaria, la productividad no creo que genere inflación como tal. Lo que va a generar inflación es que cerremos la economía. Ahí sí te doy toda la razón, Luis. Si nosotros cerramos la economía y decimos vamos a comer solo lo que nosotros producimos, ahí sí, por supuesto, que vamos a tener efectos inflacionarios y va a ser insostenible. No solamente no vamos a tener autosuficiencia, sino que va a ser insostenible esa estrategia. Gracias, Félix. Sí, un tema adicional es el empleo. Lo dije al principio. Los granos generan muy poco empleo. Las hortalizas generan un montón. El maíz lo puedes cosechar con trilladora, con capital. Los melones hay que recogerlos, hay que agacharse y subirlo a la banda del tractor. Entonces, sin duda, una mala asignación de los recursos en el campo implicaría que mucha gente perdiera su empleo. Gracias, Félix. Y Luis, adelante. A ver, yo creo que ya estamos aterrizando los conceptos, hemos atacado los crímenes contra la lógica de la propuesta de López Obrador. No se puede elevar la productividad si sus propuestas que buscan elevar la productividad son contrarias a lo mismo. Obligar a sembrar lo que es ineficiente, utilizar insumos de manera ineficiente, recibir menos recursos a cambio del esfuerzo de los campesinos. ¿Eso le hace daño a los campesinos? Déjenme elaborar. Le hace sobre todo daño a todos los mexicanos que consumimos alimentos en México. Si se elevan los costos de producir los alimentos aquí en México y nos obligamos a consumir lo que se está produciendo en México, vamos a pagar más en la tienda todos los mexicanos por la tortilla, pero también por todos los que son sustitutos de la tortilla, por el pan y por todos los insumos básicos alimenticios que tenemos en México. Hay una manera de evitarlo, ¿no? Que hagamos competitivo también a nuestra producción. Claro que si producimos desde un punto de vista de baja productividad y poco competitivo, por supuesto que nos conviene más seguirle comprando maíz a todo el mundo que nosotros producir de manera arcaica. Eso creo que nadie estamos en desacuerdo. Lo que no podemos hacer es, si tenemos una oportunidad ahí latente, no aprovecharla. Recuperar el campo de México. Se acabó tu tiempo. Gracias. Gracias, Rodrigo. Y Félix, adelante. Sí, y yo aquí me preocupa esta visión como de planificador central, dirigista, decirle al agricultor qué le conviene sembrar, ¿no? O sea, nadie se está oponiendo a que alguien siembre maíz si quiere hacerlo. Digo, eso es perfectamente válido. Lo que no tiene sentido es distorsionar los precios relativos para que se siembren productos de bajo valor agregado, de baja generación de divisas, de baja generación de empleo y que lleva lo que dice Luis, a importar alimentos más caros. En ese sentido, pues yo creo que también, así como hay que corregir las fallas del mercado, también hay que jugar al mercado y dejarle a los agricultores decidir sin distorsiones, sin mano negra, qué, cómo y cuánto producir. Félix. Luis, adelante. Un último detalle de los crímenes contra la lógica para entrar más en la propuesta y en las conclusiones. Hablan de autosuficiencia en materia de maíz. En México prácticamente se produce todo el maíz blanco, que es el que consumen las personas. Si se trata de seguridad alimentaria para las personas, ya la tenemos. El maíz que se importa es maíz amarillo para los animales. Ese tiene distintas fuentes de sustitución para propósitos de seguridad. ¿Cómo sí se eleva la productividad? Capitalizando el campo y con una asignación efectiva de los recursos que ya mencionamos. Además de eso, un esfuerzo muy importante, y aquí sí hay un papel para el Estado, capitalización y crédito, y por cierto, José Antonio Meade fundó la Financiera Rural. Se acabó el tiempo. Luis. Félix, 30 segundos. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo que hay que hacer algo en materia de financiamiento. Nada más se fundó la Financiera Rural por el agujero financiero que tenía el Banco de Desarrollo Rural. Aquí sí es el Banrural, aquí sí es muy importante buscar que le presten al que verdaderamente no conseguiría crédito en el mercado, porque muchas veces la banca de desarrollo le da crédito al que de todos modos lo conseguiría. Entonces en eso hay que tener cuidado. Y eso es lo que hizo José Antonio Meade. Bueno, pues se acabó el tiempo, Félix, se nos acabó el tiempo a todos en este capítulo, pero vamos a pasar a un nuevo capítulo, un tercer round, en que habrá preguntas de los conductores, sí, y tendremos también las conclusiones. No se vaya, porque lo más importante, lo que lo va a convencer a usted, es lo que vamos a ver a continuación. Y llega el tercero y último round, es el momento en que todos van a buscar el knockout,
el momento en que todos van a tratar de ofrecer esta información que va a convencer a nuestro público. Vamos a empezar con preguntas de los conductores. Yo voy a tener la primera ronda, si te parece, Andrés, y vamos a empezar con Víctor. Víctor, Andrés Manuel López Obrador ha hablado de precios de garantía. Hay quien dice que los precios de garantía introducen distorsiones al mercado, hacen que se produzca lo que no es necesario y tienen el efecto perverso de que matan la productividad. ¿Qué opinas? Que no es cierto. Los gobiernos intervienen, intervienen los precios para diferentes propósitos. El primero es para aumentar ingresos, para preservar pequeñas unidades, para evitar, por ejemplo, en nuestro caso, la migración, para lograr la seguridad alimentaria y mantener precios estables. En este caso, la propuesta que Andrés Manuel López Obrador hace respecto a precios de garantía tiene un objetivo para atender el tema de la pobreza. Esto es, cómo vamos a garantizar un precio que permita a los productores tener un ingreso y tener en función de su productividad un mecanismo a través del cual puedan mejorar sus ingresos. Esto no va a distorsionar los mercados, se ejecutará a través de Sedesol. Tendrá Sedesol la oportunidad de acopiar y almacenar estos granos y distribuirlos o venderlos a las pequeñas unidades productivas locales y finalmente asegurar de esta forma Gracias. Rodrigo, hemos estado hablando de muchos temas, pero en algún momento dijiste que el gobierno debe decidir dónde se deben cultivar ciertos productos, dónde se deben cultivar otros, que el gobierno debe decidir. ¿Realmente queremos que sea el gobierno el que decida y no el propio productor agrícola? Sí, quizá ahí el término que utilicé no fue el más apropiado, te lo reconozco, porque el gobierno no decide la vocación productiva de las regiones de este país, eso ya está decidido de alguna manera por la disponibilidad de recursos. Pero lo que sí debe hacer el gobierno es facilitar que esa vocación productiva se lleve a cabo, que no tengamos zonas abandonadas donde podría estar produciendo de manera muy exitosa, de manera muy eficiente algún tipo de bien para nuestro país. En ese sentido creo que, y difiero completamente de los precios de garantía, que sería una manera de decidir por parte del gobierno. Creo que los precios de garantía son una intervención que genera una distorsión innecesaria en nuestra economía. Sin embargo, sí creo que el gobierno debe ser facilitador, de ir ayudando a que esa vocación productiva regional se mantenga estable y además que se potencialice cada región para evitar justamente los problemas que estamos teniendo de la concentración en las grandes metrópolis. Gracias, Rodrigo. Félix, hay un dicho que se usa mucho en política que dice que sin maíz no hay país. Y tú lo que nos estás diciendo, no, a lo mejor podemos tener país con aguacate, o podemos tener país con bayas, lo que llamaste berries. ¿Realmente se puede tener un país que produzca bayas? Bueno, voy a decir de entrada algo que puede caer muy mal, pero que es una realidad. El país más eficiente en producción de granos está al lado. Entonces, tampoco que lo tengamos que ir a buscar a Timbuktu los granos para poder tener seguridad alimentaria. Y luego diría otra cosa. Cuando se habla de los precios de garantía, ya veamos más en concreto. Si el maíz sube de precio, pues qué amolada le pones a los que producen ave, a los que engordan marranos, a los que establos del norte de carne, a los que producen chocolates, porque sube el precio de la leche y entonces hay empresas de chocolates en México que tienen que ir a usar leche de la República Checa para vender chocolates en México. Entonces, pues sí, distorsionan un chorro. Félix, ¿todavía tienes unos segundos? ¿Los quieres usar? ¿11 segundos? ¿O nos los regalas? No, lo diría muy brevemente. Hay que producir lo que puedes producir de manera adecuada y que sean los agricultores los que decidan. Gracias. Luis, la pobreza en México se concentra en el campo, particularmente la pobreza extrema. ¿En qué hemos fallado y qué tenemos que hacer para ya no producir mejor, sino para rescatar a gente de la pobreza que vive en el campo? Yo creo que la política de agricultura en este país tiene que tener los tres objetivos simultáneamente. El combate a la pobreza, que sí está concentrado en el campo, el elevar la productividad en donde se puede elevar la productividad, y también la seguridad alimentaria, que quiere decir alimentos abundantes y baratos para todos los que los consumimos. Entonces, no puedes irte por una. Y aquí es donde lo que estamos discutiendo hoy se evidencia con mayor gravedad. Nos está diciendo Víctor con toda claridad, el precio de garantía es para combatir la pobreza.
no hay un mecanismo más ineficiente y más distorsionador de las demás decisiones de productividad, que son las oportunidades de empleo para que salgan de la pobreza los que son pobres en el campo, que distorsionar los precios. Eso es lo que te evita que pueda funcionar lo que sí está funcionando en el campo. Entonces, tenemos que tener sí apoyos y en muchos casos de subsistencia, pero sin poner en riesgo las oportunidades de crecer con productividad. No, yo hablé de tecnificación, hablé de riego, hablé de comercialización. No hemos empezado a hablar de la revolución que está sucediendo en el campo con agricultura cubierta en invernaderos, que altera completamente Luis, la cadena se nos logística. acabó el tiempo, pero habrá más oportunidad. Adelante, Andrés, es tu ronda de preguntas. Víctor, me preocupa de sobremanera este tema. Has escuchado extraordinarios argumentos donde hay crímenes contra la lógica y aquí la economía es la misma en Francia que en Chile, que en México, que en cualquier parte del mundo. ¿Cómo se te podría convencer, en caso de que llegara Andrés Manuel López Obrador a ser presidente, de que esta es una política que va a hacer que la gente consuma cosas más caras, que seamos ineficientes y que realmente afectemos a los que queremos ayudar? Una cosa es la productividad, otra cosa es el apoyo al campo, otra cosa es el combate a la pobreza, pero ante todos estos argumentos, ¿hay alguna manera de que se te pueda convencer de que estás equivocado? No. Lo que se habla de precios de garantía no es precios de garantía a todos los productos agropecuarios. Se está hablando específicamente de 4 cultivos. Uno de ellos es el maíz, otro es el arroz, otro es el frijol y finalmente el trigo harinero. Estos 4 productos recibirán un precio adecuado que lo haga finalmente competitivo y que, insisto, no vamos a distorsionar el mercado. Yo pienso que un país competitivo pero con desigualdad es insostenible. Tienes 31 segundos. Rapidísimo te pregunto. Hablamos de autosuficiencia. Si tú eres muy bueno produciendo algo, peras, Sí. y el que hace manzanas le dices, quiero que también hagas peras, nada más déjame terminar, en lugar de comprarse las más baratas a otro, como pasa en todo el mundo, ¿no crees que al final de cuentas vas a perjudicar a ambos? Pero no, porque finalmente lo que tenemos que es atender esas vocaciones y finalmente ofertar productos que demanden los mercados, pero con la capacidad productiva de cada una de las diferentes regiones. No hay manera de convencerte, muy bien. Rodrigo, asistencialismo no, pero subamos a 300 pues el salario mínimo, pero apoyemos la productividad, pero que cada quien haga lo que quiera. A ver, te voy a cambiar la pregunta. No me para ver entendiste. de qué vamos a hablar. Rapidísimo. No me expliqué, perdón. Seguridad, soberanía y autosuficiencia. ¿Cuál es la diferencia de esas 3 cosas según tú? Seguridad, que haya disponibilidad de los bienes, en este caso alimentos, ¿no? Y que Producidos además, por quien sea. y que además haya acceso. Eso es seguridad alimentaria. Soberanía, pues que tú tengas la capacidad de decidir como Estado o incidir como Estado en lo que tu población hace o no hace. ¿Y cuál fue la tercera? Autosuficiencia. Autosuficiencia, que tú solito produzcas lo que tú necesitas, ¿no? Como Estado, como país. Félix, rapidísimo. Tienes un conocimiento de historia del pensamiento económico muy serio. Platícanos, por favor, qué países son los más productivos y qué países que han utilizado la autosuficiencia hoy actualmente la sigan usando, qué repercusiones tienen. Dejemos de hablar de lo que podría suceder. ¿Cuál es la evidencia? Bueno, las economías más abiertas del mundo en la actualidad en términos del comercio exterior como proporción del tamaño de su economía, pues son las En de el Asia campo. son las de Asia en lo general son las de Asia del Este, pero evidentemente en materia del campo, por ejemplo, en la Unión Europea, pues hay bastante proteccionismo, pero eso no quiere decir que le convenga a los consumidores y eso no quiere decir que estén mejor. Por ejemplo, Ucrania proveía muchísimo trigo a Europa hasta la época de la Segunda Guerra Mundial y después cuando vinieron las políticas de la política agrícola común, pues perjudicaron a productores como los de Ucrania, que tienen la mejor tierra del mundo, la famosa Tierra Negra, precisamente por su proteccionismo. Yo diría que no porque un país sea desarrollado y proteja la agricultura, necesariamente le conviene. O sea, hay que tener cuidado porque puede ser una correlación espuria.
Luis, para los que no son economistas, Japón, por ejemplo, se ha preocupado y dicen los no economistas a veces, es que hay cosas más allá de la economía, la cultura. Y entonces vamos a ser autosuficientes en arroz. Y no importa lo que cueste ni lo que pase. ¿Cómo podríamos nosotros interpretar eso? Pues como una decisión muy cara, que perjudica a los consumidores y que perjudica a los productores también. Y de nuevo recordar que en México el maíz de consumo humano se produce en México. Entonces, si es un tema cultural, la verdad es que no hay tema. Y también se puede discutir a detalle. Pero lo que estamos viendo realmente es una propuesta, y hay que decirlo con toda claridad, la tragedia humana más grande de la historia de la humanidad sucedió a mediados del siglo pasado en China, cuando China trató de implementar una política de autosuficiencia alimentaria y murieron entre 18 millones y 50 millones de personas. Tan grave fue que ni siquiera tenemos bien el dato. Ese es el nivel de la ineficiencia de la propuesta de López Obrador, así de grave. Tendrás un minuto. ¿Cuál es tu diferencia entre ustedes dos? ¿En esto hay empatía absoluta entre Anaya y Meade? Mira, yo creo que la experiencia de José Antonio Meade, que fundó la Financiera Rural, que empezó a dar crédito productivo para sacar adelante una parte del campo. En el campo también hay dos campos. Un campo productivo que ha avanzado mucho. Las bayas o las berries, como se conocen, han sido una historia de éxito. Ahí lo podemos ver. Bueno, llega el momento de las conclusiones y vamos a escuchar un minuto de cada uno de los participantes. Vamos a empezar con Rodrigo. Tienes un minuto para darnos tus conclusiones sin ninguna interrupción. Adelante, un minuto. Justo empezaría, decía Andrés, ¿cuál es su diferencia? Creo que el problema es que todos tienen muy buenas propuestas, digo, algunas habrá que revisarlas. El problema es por qué no lo han hecho cuando han tenido la oportunidad de gobernar, por qué no han emprendido todas estas propuestas cuando han estado al cargo de la política pública del campo y de la producción de alimentos en este país. Y quisiera aclarar nada más el tema del salario mínimo. Salario mínimo no debe estar establecido oficialmente en 335 pesos, eso sería un precio de garantía. Tendríamos que llegar a un equilibrio económico que nos permita que las personas tengan un ingreso al menos de eso. Eso es a lo que me refería. Nunca dije que el salario mínimo de 335, nada más para aclarar y que no me vayas ahí a castigar. Y por otra parte decían, no podemos de alguna manera incidir en los costos relativos para la economía, porque eso de alguna manera también nos va a distorsionar el mercado, pero también en el corto plazo quizá nos distorsiona el mercado, pero en el largo plazo quizás sea más rentable o quizás sea más deseable tener un campo mucho más competitivo que el que hoy tenemos. Gracias, Rodrigo. Un minuto para la conclusión. Félix, representas a Ricardo Anaya. Bueno, en la conclusión yo diría lo siguiente. En la producción agropecuaria, sin duda, se está omitiendo, por ejemplo, el tema del medio ambiente. Se usan muchísimos pesticidas. Los ingenios no tienen excepción de la ley ambiental y entonces es una contaminación espantosa. Entonces, un tema muy importante es el de las externalidades negativas. Y luego, a mí me han dicho funcionarios de la Banca de Desarrollo que el objetivo es prestar lo más posible y que los premian por cantidad de hectáreas acreditadas o número de personas o montos de crédito otorgado. Pero ese objetivo puede no ser conveniente porque entonces estás prestando mucho, pero no necesariamente al que realmente lo necesita porque tiene viabilidad productiva y no lo conseguiría en el mercado. Entonces, no a la autosuficiencia, pero sí estos tiros de precisión. Gracias, Félix. Luis, un minuto. La autosuficiencia alimentaria presentada por López Obrador equivale a cerrar la economía y destruye los tres objetivos que debe tener la política del campo: el combate a la pobreza, elevar la productividad y asegurar la alimentación de este país con abundancia y a precios bajos. La propuesta de José Antonio Meade, que es un hombre que conoce el campo, que participó en la creación de la Financiera Rural, que es ejemplo de esa parte del campo, porque en el campo también hay dos Méxicos. Hay una parte del campo, los berries, el ganado, que tenemos ahí cadenas de valor en el ganado como las tenemos en los automóviles. Tenemos pies de cría, los exportamos a Estados Unidos, se engordan, se sacrifican en México. Tenemos ese intercambio y esa integración que implica eficiencia. Viene un cambio tecnológico impresionante con la agricultura sobre cubierto, con mallas sombras, con invernaderos. Eso cambia las cadenas de logísticas. Necesitamos invertir muchísimo. José Antonio Meade conoce ese México que ha avanzado en el campo y lo que quiere es cerrar la brecha con ese campo que se ha quedado atrás. Él sabe cómo hacerlo. Gracias, Luis. La última palabra, Víctor, un minuto. Se ha estado hablando de una agricultura bajo invernadero, se ha estado hablando de una agricultura
con una gran capacidad de exportación y con un posicionamiento en los mercados internacionales. Pero se está olvidando una importante proporción de la población rural que requiere un cambio, y ese cambio se está proponiendo precisamente en función de 3 aspectos fundamentales. Incrementar la productividad para llevar riqueza a ese campo. Tenemos que considerar aspectos asociados con el cambio climático, efectivamente, porque la agricultura sufre y es causante del cambio climático y el calentamiento global. Y tercero, muy importante, es tomar en cuenta que tenemos una agricultura diferenciada y tenemos productores pequeños, medianos y grandes. Todos ellos juegan y todos ellos deben participar en el cambio de esta agricultura. Pues ahí están las posiciones de los 4 equipos de campaña, de los representantes de los 4 candidatos. ¿Quién lo convenció a usted? Me gustaría que nos lo hiciera saber a través de, pues, de mensajes, pero sobre todo a través de su propia reflexión. ¿Quién lo convenció a usted? ¿A ti te convenció alguien, Andrés? Y al final de cuentas, ya estaba convencido exante, pero sí hay que decir, Sergio, al final de cuentas sí es importante que la gente investigue a fondo. Independientemente a qué candidato, le puede decir un candidato, por ejemplo, una política no es buena. Es el momento de pensar México y pensarlo a fondo. Y para eso tenemos este programa Convénceme. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora.